Día. Hola, buen día. ¿Se me escucha? Bueno, sí, te escucho perfecto. Te estaba por escribir, pero justo te conectaste, que no hay problema. Si Ah, dale. necesitas consultarme algo, me hablas y es suficiente, no pasa nada con la cámara. Dale. Bueno, ¿cómo me escuchás? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Sí, porque no, más que nada porque estoy con la voz medio complicada, pero por ahora podemos hablar. Bueno, me habías dicho la vez pasada y me pasaste una imagen que querías trabajar constituyentes la clase de hoy, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces vamos con esa imagen que me pasaste, yo te comparto la pantalla y te voy explicando algunos conceptos y vamos viendo ya ese ejercicio que está en esa imagen. ¿Sabés qué material trabajaron ustedes para abordar constituyentes? no, lo único que conseguí fue ese parcial que te pasé. Está bien, perfecto. Bueno, te comento. Yo voy a trabajar más que nada orientado en un material. Puede ser que otros autores no digan exactamente lo mismo. Porque en Mm, cuanto a constituyentes hay como una gran dicotomía entre algunos autores. Entonces, yo me voy a basar en esto que te pongo acá. bien, Yo mayormente voy a utilizar, para explicarte lo que te explico, a una autora que es María Teresa Rodríguez Ramalle. Ahí ya se visualiza bien la pantalla. sí, ahí se ve. Bueno, para Rodríguez Ramalle es importantísimo trabajar la noción de constituyente. ¿Y por qué te digo que a veces es un poco conflictiva o que hay una dicotomía en el concepto de constituyente? Porque hay muchos autores que dicen que el constituyente, así, y el sintagma son equivalentes, o por lo pronto que no ven muchas diferencias. Y para otros, lo que dicen es que no son iguales, otros autores, no son lo mismo, pero la diferencia es mínima y es una diferencia que se utiliza para teorizar, digamos que no es algo tan útil en la práctica, pero es una diferencia, sería así, mínima. Entonces yo me voy a basar, más allá de que hay dos corrientes, yo me voy a basar en la de Rodríguez Ramalle, que ve la, los constituyentes como bloques semánticos, como bloques de significado. Ella va a ver como una distinción entre el constituyente y el sintagma. De hecho, si vos te fijás, en esa imagen que me enviaste, yo la tengo por acá arriba, abajo dice el título, clases de palabras, y vas a tener A, B, 1, 2, 3, y abajo del 3, en el medio más o menos de esa imagen que me enviaste, hay un recordatorio, y dice, recordá que llamamos constituyentes a las palabras que solas cumplen una función en la oración. Es decir, que te están diciendo que los constituyentes cumplen una función específica en la oración. Sí, Y después te dice que el sintagma es un constituyente expandido cuando el núcleo recibe modificadores. Entonces, en realidad, las definiciones son prácticamente iguales. Porque vas a ver que ahora cuando te explique bien los constituyentes vas a decir, bueno, pero es lo mismo que un sintagma. Bueno, y son prácticamente iguales. Lo que pasa es que se entiende que el constituyente siempre tiene una función específica dentro de la oración y el sintagma no necesariamente puede o no cumplir una función específica. Lo que va a pasar es que muchas veces va a coincidir exactamente igual el constituyente y el sintagma, van a ser equivalentes y en muy poquitos casos no van a coincidir. Si tenemos que tirar un número por tirar, podríamos decir que un 90 y pico por ciento de veces coinciden y son prácticamente iguales el constituyente y el sintagma. Entonces, es importante que yo te explique esto porque dependiendo de la teoría que te den para estudiar, hay autores o teóricos que van a decir que son exactamente lo mismo, o van a hablar de constituyente por sintagma o sintagma por constituyente, y otros que van a hacer esta distinción, como la que te pusieron acá. Esto es muy similar a lo que dice Rodríguez Ramalle, que el constituyente
es un bloque de sentido que cumple una función específica en la oración, y el sintagma es la expansión de una palabra o de un núcleo. ¿Está bien? Sí, Bueno, vamos a empezar por lo que dice Rodríguez Ramalle. Rodríguez Ramalle, esta autora que yo te menciono, habla de la importancia de trabajar por constituyentes. Pero antes de definirlo, antes de decir qué es un constituyente, empieza mostrando el porqué de la importancia de trabajar por constituyentes. Dice, si yo tengo una oración de este tipo, la oración es más o menos así. Dice, la llegada de Bisbal. Es más, vamos a buscar la misma o vamos a poner otra, porque si no voy a hacer macana. No creo que la haya dejado acá, pensé que sí. Pero vamos a buscar la misma. Así ves desde las palabras de la misma autora y ya te queda como ejemplo. Vamos a poner Lingram 4 y el libro es el de acá, Manual de Sintaxis. Este es el libro del que yo estoy sacando esto que te explico. Se sí, llama Manual de Sintaxis, acá está el título, ¿ves? sí. Teresa María Rodríguez Ramalle, Manual de Sintaxis al Español. Yo ahora lo voy a poner chiquito solamente para avanzar más rápido. Vas a tener un apartado donde se explica todo sobre constituyente. Yo te voy a hacer un repaso rápido para que entiendas bien y para poder resolver esos ejercicios. Sintaxis, la primera parte tiene los criterios. Bien, acá nomás. Criterio morfológico. La noción de constituyente. Acá está. La oración dice la llegada de Bisbal en avión. Ahí está. Así era. La llegada de Bisbal en avión. Desde Las Palmas originó un inmenso caos en el aeropuerto. Ella lo que va a afirmar lo va a decir mucho más teórico, mucho más extenso de lo que te explico yo. Pero lo que dice es que nuestro lenguaje, ¿no? Ya sea en la oralidad o en la escritura, siempre es lineal. ¿A qué se refiere con que es lineal? Yo cuando estoy expresando palabras, ahora que estoy hablando con vos, no puedo decir todas las palabras juntas de una sola vez. Tengo que pronunciar primero una palabra, luego la otra, luego la otra. A eso se refiere con linealidad. Y lo mismo en la escritura. La escritura yo no pongo una palabra encima de la otra. Tengo que poner primero, por ejemplo, acá la, después llegada, de, bisbal, en, avión. Entonces, lo que ve esta autora es que siempre las palabras se suceden en orden lineal, ¿no? Que Sí. acá no estamos descubriendo nada nuevo. Pero dice que es importante incorporar el concepto o el análisis por constituyente, porque va a decir que si bien las palabras tienen un orden lineal, no siempre se van a relacionar en orden lineal. ¿A qué se refiere con esto? Que por ejemplo acá, la palabra la, el artículo la, se relaciona linealmente con llegada. Son dos palabras que están juntas y tienen una relación lineal. Y lo mismo va a pasar con de Bisbal, que está acá, tiene una relación lineal. Pero dice, el problema viene en algunos momentos donde las palabras aparecen juntas, pero no tienen una relación lineal. Por ejemplo, si yo digo, acá, eh,
Fíjate esto que voy a marcar. Acá tengo la palabra avión. Y la palabra avión automáticamente tiene detrás, linealmente, desde las palmas. Si yo me guiara por el orden lineal, pareciera que esta información desde las palmas tendría que necesariamente hablarme del avión. ¿Por qué? Porque están de forma consecutiva. Y la autora dice, no, esto no es así. Si bien hay palabras que están en forma lineal o de forma consecutiva, no necesariamente se relacionan así. Esta información que aparece acá desde las palmas, a pesar de estar pegada a avión, no tiene nada que ver con avión. Se Esta refiere a de información, dónde llega Bisbal. claro, ves que está a la distancia relacionada con la llegada. Y entonces dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las palabras se suceden en orden lineal, pero las relaciones que establecen no siempre son lineales? Y bueno, esto lo va a justificar con los constituyentes. Dice, hay palabras que al expandirse van generando bloques de significado. Ella lo dice de esta manera. Va a decir, es fácil percatarse de que las relaciones dentro de esta oración no se organizan de acuerdo con una sucesión temporal. Por ejemplo, el modificador desde las palmas, aunque aparezca situado detrás de en avión, no modifica este, sino que depende de la llegada, que era lo que te explicaba recién. Sí. Pero va a decir que aparecen como unos bloques que se pueden identificar de esta manera. Y va a decir esto. La oración, ella considera que es una idea o un bloque de sentido que conforma un constituyente grande. Ella habla de que el constituyente mayor es la oración. Esto sería todo un constituyente. Pero dice que ese constituyente, esa idea o ese enunciado puede separarse en dos partes. Siempre que se trate de una oración bimembre, ese constituyente o ese bloque de sentido o esa idea puede separarse en dos grandes bloques. Esos dos grandes bloques que ella identifica son el sujeto y el predicado. Dice, toda oración, mientras que sea bimembre, va a tener dos grandes bloques en los que yo puedo dividir. Entonces dice, hay dos bloques menores, en este caso sería la llegada de Bisbal en avión desde Las Palmas, originó un inmenso caos en el aeropuerto. ¿Ves que acá hay dos constituyentes como más chiquitos? Un Sí. constituyente va a estar conformado siempre por el sujeto y otro constituyente va a estar conformado por el predicado. ¿Por qué va a pasar esto? Va a pasar esto porque en estas construcciones o en estos bloques va a haber una palabra principal, una palabra que se va a comportar como el núcleo, y a partir de ese núcleo van a aparecer otras palabras que van a estar acompañando a este núcleo. En el caso del sujeto, la palabra más importante será, como bien dijiste vos, llegada, ¿no? Todo gira en torno a la llegada, todas las palabras que aparecen ahí alrededor, más cerca o más lejos, se relacionan con llegada, y en el predicado todo gira en torno a el verbo que se originó. Estos serían los núcleos. Entonces la autora dice, bueno, hay un constituyente mayor o grande que es la oración. Pero la oración se puede separar en dos bloques, que vamos a llamar constituyentes, ¿no? Que coinciden con el sujeto sintáctico y el predicado sintáctico. Y precisamente va a contar cada uno de esos constituyentes con un núcleo. Sin embargo, esos dos constituyentes se pueden seguir separando en porciones menores de significado, hasta que yo pueda llegar prácticamente a separar palabra por palabra. Por eso vos vas a ver que en estos ejercicios, perdón que ahora lo tengo que agrandar ahí, en estos ejercicios vas a tener unas oraciones que yo ahora voy a copiar para que se vean mejor, con un montón de corchetes. Vos ves que acá aparece, por ejemplo, la primera oración que dice Pedro, y tiene como un corchete acá, otro acá, y después aparecen otros más chiquitos, ¿no?
Sí, Entonces aparece un montón de información ahí que está como entrecorchetada. Eso es porque lo que está haciendo en este ejercicio es ir separando por constituyentes. Empieza desde la oración, que es el bloque de sentido más amplio, lo separa luego en sujeto y en predicado, y después va acotando y va achicando la información hasta prácticamente seleccionar cada una de las palabritas. ¿Está bien? sí. Esos bloques de sentido, esos bloques semánticos, esos grupos de palabras que se llaman constituyentes, pueden tener distintas palabras como núcleo. Entonces es importante que yo te mencione esto antes de hacer el ejercicio. Para esta autora, como para otros tantos autores, hay palabras que pueden comportarse como núcleo y palabras que no. Yo acá te voy a mencionar a otras autoras que son Albano y Yamateo, que también hablan de esto. Albano y la otra autora es Yamateo, creo que con 2M y 2T, no recuerdo bien, pero más o menos así. Y hablan de dos clases de palabras. Ellas distinguen, dicen primero que existen para ellas 7 clases de palabras. ¿Por qué digo para ellas? Porque hay otros autores que distinguen más y otros que distinguen menos. Para algunos existen 3, 4, 5 clases de palabras, para otros existen más. Pero la mayoría de los autores, por ejemplo, Albano y Yamateo, por ejemplo, Bosque, que son muchos de los que se utilizan en el profesorado, distinguen 7 clases de palabras. Y lo que van a hacer Albano y Yamateo es dividir estas clases de palabras en dos grupos. Estas 7 clases de palabras van a ser sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y determinativos. Estas son las 7 clases de palabras que ellas identifican como todas las existentes. Pero las van a dividir en dos grandes grupos. A estas primeras 5 las van a denominar palabras léxicas. Y a estas últimas, palabras funcionales. Te las pongo acá con color y te voy a explicar de qué trata cada una para que veas por qué después esto lo relacionamos directamente con los constituyentes. Este grupo de palabras, los que yo te marco con rojo, las autoras mencionan que son palabras léxicas. Para las autoras, las palabras léxicas son todas aquellas que tienen significado propio, inherente. Cuando dicen inherente, inherente es una palabra que está indicando que estas palabras tienen un significado que les es propio, que ya lo tienen como incorporado. Es decir, que pueden asociarse con un concepto o con una idea. Y esto te lo explico de una forma más sencilla. Vamos a pensar en un sustantivo. Yo te estoy diciendo que un sustantivo es una palabra léxica porque se puede asociar con un concepto o con una idea. Si yo a vos en este momento te digo mesa, vos en tu cabeza te podés representar una mesa. Vos Sí, podés identificar a ese objeto, aunque por ahí no coincida exactamente con el que estoy pensando yo. Vos pensás en un mueble que tiene una tabla y que tiene patas. No sé si sí, 4, si 5, no sé si redonda o cuadrada, pero lo asociás con un concepto. Entonces, eso es una palabra léxica. Una palabra que tenga un significado propio, que se pueda asociar con una idea. Lo mismo pasa con los adjetivos. Yo te puedo decir lindo o feo y vos podés pensar en ese concepto de algo que sea bello o de algo que sea feo. Si yo te digo un adverbio lentamente, vos podés pensar en algo que se desplaza lento, que se mueve lento. Si te digo un verbo, correr,
¿no? Vos pensás en una persona, en un animal o en algo animado que se pueda mover corriendo. Y lo mismo con algunas preposiciones. Si yo te digo la preposición en ya está indicando estado en un lugar. O si te digo hacia, está indicando una dirección. Entonces, todas esas palabras, estas autoras, las consideran léxicas porque tienen un significado propio. Distinto van a ser estas que yo dejo por fuera, que las autoras van a llamar palabras funcionales. Las palabras funcionales son solo piezas de enlace que aportan significado gramatical nada más y que no se pueden asociar con un concepto. O significado. Fíjate que una conjunción sería, por ejemplo, la conjunción y. Anteriormente yo te dije mesa y vos podés pensar mentalmente en una mesa. Pero si yo a vos te digo ahora y, la i no te genera ningún concepto. Es solamente una pieza de enlace. Va a estar para enlazar dos palabras, dos acciones, dos ideas, pero no tiene un significado propio. Lo Claro. mismo o, pero, todas esas conjunciones no transmiten desde sí mismas un concepto. Y los determinativos son, por ejemplo, palabras como este, un, aquel, ese. Todas esas palabras solas no tienen ningún significado. Yo a vos te digo, Williams, este. Y vos me vas a preguntar, ¿este qué? Porque la palabra sola no tiene un significado. Claro, ¿Se no te hace entiende? pensar en un concepto o idea directamente, como las Tal que cual. sí las léxicas. Bueno, entonces esto es lo que hacen las autoras. Dicen, hay 7 clases de palabras. Esas 7 clases de palabras las podemos dividir en 2 grupos. Las que tienen significado propio y las que no. ¿Y qué pasa con las que tienen significado propio? Las que tienen significado propio, por eso te las estoy mencionando, y las pongo acá en rojo, pueden funcionar como núcleo de un constituyente de un sintagma. Constituyente. O sintagma también. Es por eso que vos vas a encontrar, y ahora los vamos a ir marcando y los vamos a ir buscando, vas a encontrar constituyentes nominales, adjetivales, adverbiales, verbales y preposicionales. Hay 5 tipos de constituyentes porque hay 5 palabras que tienen significado. Es decir, hay 5 palabras con significado propio que pueden seleccionar información. Vamos a hacer esto, por ejemplo. Si yo te digo acá, parto de un sustantivo, ¿no? Sustantivo como mesa, yo le puedo agregar información alrededor, que va a estar seleccionada por ese núcleo. Es que ese núcleo mesa, si yo lo quiero completar con información, me está pidiendo o me está exigiendo un artículo específico. Yo puedo decir, por ejemplo, la mesa, esa mesa, esta mesa, una mesa, pero ves que toda la información que pongo ahí tiene que ser femenina y singular porque está exigida por ese sustantivo. Este sustantivo va a empezar a funcionar como núcleo porque es una palabra que tiene significado propio y que selecciona la información que la acompaña. Y de este otro lado puedo poner otra información, por ejemplo, la mesa ratona o la mesa fuerte o la mesa cara o la mesa, no sé, de madera. Es que toda la información que yo pongo de este lado también está seleccionada por la palabra mesa. Entonces, decimos que este bloque de sentido, de bloque semántico, este conjunto de palabras, es un constituyente
que tiene como núcleo a un sustantivo, porque esa es la palabra más importante. Si yo te digo esa fuerte, o la fuerte, o una cara, vos no me entendés nada porque falta la palabra que le asigna valor a todo. Porque es la mesa fuerte, la mesa cara. Es la palabra que no puede faltar, es la que asigna el valor o el significado a toda la idea. Claro. Entonces, este constituyente se dice que es nominal. Recordá esto, que también es un detalle a tener en cuenta. El sustantivo también algunos autores lo llaman nombre. Algunos autores hablan de la palabra como sustantivo y otros hablan de la palabra como nombre. Es lo mismo. De ahí que el constituyente que tiene un sustantivo como núcleo sea nominal, porque viene de nombre la palabra. ¿Se entiende? Sí. Pues después el otro, de un adjetivo es adjetival, de un adverbio adverbial, de un verbo verbal, de preposición preposicional, pero de sustantivo no es sustantival, es nominal porque se lo considera proveniente del nombre. Un sustantivo es todo lo que usamos para nombrar, de ahí viene el constituyente nominal. Entonces, lo que me están diciendo estos autores es que hay bloques de sentido o ideas o estructuras que parten de un núcleo. Y ese núcleo es una palabra con significado propio, que puede ser un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, un verbo o una preposición. Por eso va a haber constituyentes nominales, adjetivales, adverbiales, verbales y preposicionales. ¿Se entiende esa idea? Sí. Bueno, después podemos tener esto, ¿no? Mira. Si yo en vez de esto tengo originó, como te decía, un inmenso caos en el aeropuerto, porque acá se va a empezar a complejizar un poquito más. Yo podría marcar que acá tengo un gran constituyente. Habíamos dicho que esto era un constituyente verbal, porque tenía como palabra más importante, la que le daba valor a todo, un verbo. Yo te dije que el constituyente oración se separaba en sujeto y predicado. Entonces tiene sentido que todo esto dependa del verbo originó. Sí. Entonces, ¿a vos cómo te marcarían esto en el ejercicio? Te pondrían acá una llave o un paréntesis que va desde acá hasta acá. Pero después, si yo me fijo, adentro de ese gran constituyente hay como bloques más chiquitos. ¿En qué otros bloques podría separar yo? Podría separar acá. Un inmenso caos es una información distinta de en el aeropuerto. ¿Ves que decíamos que si bien las palabras tenían un orden lineal, la relación no siempre era lineal? Es decir, la palabra caos no tiene nada que ver con la palabra en. Estas dos están juntas pero no conforman el mismo bloque o la Claro. misma información. Entonces acá aparecen constituyentes más chiquitos, donde el núcleo ya resulta otro. Vos fíjate que si yo ahora analizo solamente un inmenso caos, ¿cuál palabra te parece que sería la más destacada? Eh, de un inmenso caos, Sí, de un inmenso caos. ¿Cuál es la palabra que asigna valor a todo? La más importante. el caos. El caos, tal cual. Porque ves que inmenso está describiendo el caos. O sea que el caos seleccionó esa información. Sí. Y un también. Son dos palabras que están definiendo o que están expandiendo el caos. Claro. Yo podría decir, originó caos, Claro, tranquilamente. por sí sola ya tiene un peso fundamental ya Claro, caos.
¿Ves que si yo te digo originó un inmenso, vos me Un decís inmenso qué? qué. Claro, un inmenso, no sé, alegrón, no sé, un inmenso caos, un inmenso algo, te falta algo. Entonces acá vos vas a ver que en ese bloque que marqué ahora, la palabra más importante es esta, es caos. Y caos como clase de palabra es un sustantivo. O sea que yo ahora acá adentro tengo un constituyente más chiquito. Y este constituyente es un constituyente nominal. ¿Por qué? Porque el núcleo de este constituyente es un sustantivo. Ves que el constituyente grande dependía del verbo originó. Sí. Ese era un constituyente verbal. Pero yo ahora agarré un concepto más chiquito, un bloque, que si te fijas está coincidiendo con una función. Eso te decía en la imagen o en la fotocopia que me enviaste, que decía que el constituyente coincidía con una función en la oración. Bueno, este está coincidiendo con el objeto directo, con lo originado. Yo podría reemplazar todo ese bloque por lo originó, que es distinto de en el aeropuerto. En el aeropuerto es una información que podemos asociar con el circunstancial del lugar. Sí. ¿En qué lugar? Allí. ¿Está bien? Y acá, esta información que aparece en el aeropuerto, por ahí es un poquito más difícil de entender, pero la palabra que le está dando valor a todo, aunque no parezca, es la preposición. Porque En. esta preposición es la que está indicando que la información que va a venir a continuación es un lugar. Entonces acá, lo que le asigna valor a todo lo demás, la que está seleccionando la información que sigue, es la preposición. Por eso acá, esto es un constituyente preposicional. Y ahora vos fijate que si yo me quedo con el inmenso caos, ya está, el inmenso caos tiene acá solamente dos palabritas que están modificando a la palabra caos. Ya no puedo reducir más, ya no puedo ir más chiquito. Pero acá, en el aeropuerto, yo podría incluso poner otra división más, o un paréntesis acá y otro acá, que indique el aeropuerto. Y acá tengo un constituyente más chiquito. Este constituyente más chiquito, yo le pongo otro color, acá adentro estaría conformando otro constituyente nominal. ¿Por qué? Porque puedo ir un poco más chiquito. ¿Ves que lo que estoy haciendo es ir de mayor a menor, pero siempre identificando núcleos? ¿Y cuáles son los núcleos? Son las palabras léxicas. Empezamos por un verbo, pasamos por un sustantivo, pasamos por una preposición y podríamos haber pasado por un adjetivo o por un adverbio. Esto es lo que se hace en esos ejercicios de separar por constituyentes. Se van reconociendo los bloques de sentido, esos bloques o esas informaciones que cumplen una función específica en la oración. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a poner un ejemplo de cada uno y vamos a hacer en este rato que nos queda los ejercicios para que vos veas qué es lo que te está pidiendo. Bueno, primero, acá yo te podría decir el auto deportivo. Esto no es una oración, pero es un constituyente aislado. En el auto deportivo, la palabra más importante sería auto. Sí. Es la que funciona como núcleo, entonces esto sería un constituyente nominal. Yo podría tener, no sé, aquella persona era fanática del fútbol. De ahí la que le está dando valor a todo el enunciado, a todo el constituyente, es fanática. Sería un constituyente adjetival. Perfecto. Porque la palabra más importante, la que funciona como núcleo, es
un adjetivo. Después yo podría tener así, cerca de su familia. Y acá la palabra más importante es el adverbio cerca. Entonces acá yo tendría un constituyente adverbial. Claro. Después podría tener, mucho más fácil, es uno verbal. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, come mucho, acá come sería el núcleo, este sería un constituyente verbal, Verbal. y preposicional, uno en que la preposición indicara el significado de lo que viene a continuación. Por ejemplo, hacia, no sé, la cancha. Acá esto sería un constituyente preposicional. Entonces ves que ahí tenemos un ejemplo de cada uno. ¿Por qué pongo 5 tipos de constituyentes? Porque hay 5 tipos de palabras léxicas. Palabras que tienen un significado propio y que por eso mismo pueden funcionar como núcleo. Después, las conjunciones y los determinativos no pueden funcionar como núcleo, por eso no puede haber constituyentes de ese tipo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, pongamos el primer ejemplo, lo voy a copiar acá, después lo voy a agrandar. Dice así, Pedro, bueno, justo ahí estaba el demasiado fanático del fútbol. Dice así, Pedro, toma, demasiado fanático del fútbol, viajó a pie desde Mataderos hasta Núñez. Bueno, y vamos, pues, le voy a poner las mismas divisiones y después yo lo acomodo para hacerlo. Tiene primero acá 1, 2, paréntesis. Después acá, adelante demasiado, tiene 2. Después acá uno que cierra, en fanático, perdón, en demasiado. Después otro abre acá, otro abre acá. Y cierra después de fútbol con 2. 1, 2. Después pone otro más acá. Otro en viajó. Acá. Acá. Y acá. Desde Matadero. Lo pone acá. Hasta. Y Núñez tiene así. Así. Después tiene otro más. Y creo que tiene otro y otro. Más o menos así. A ver, para que no quede. Vamos a separarlo un poco más. Bueno, creo que lo hice bien ahí. Yo lo voy a agrandar para que vos lo veas mejor. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo así, pero más grande.
Bueno, traté de respetar ahí los mismos símbolos que puso y la misma cantidad. Generalmente, esto lo pueden hacer dependiendo del profe que haga los ejercicios, pero generalmente el de inicio y el de cierre, el primero que ponen suele ser una llave. Acá en la imagen yo no lo veía como muy claro, pero tal vez podría, en vez de estar acá en Pedro, acá antes, el primero, podría ser así una llave Sí. y acá este último también. ¿Por qué suele ponerse una llave? Porque ahí lo que estaría marcando, es más, lo vamos a poner así para que quede bien, bien delimitado. El primero que se pone, lo que está marcando es el constituyente más grande. Que habíamos dicho que el constituyente más grande era la oración. Entonces acá tendría que haber así una llave grandota antes de Pedro y una acá al final donde termina la oración, ¿no? Marcando el constituyente mayor. A partir de ahí lo que se empieza a hacer es lo que yo te mostraba, ir de mayor a menor separando los distintos bloques. ¿Cuál sería el constituyente que tenemos que marcar primero? Este de acá, fíjate, yo le voy a poner color rojo. Acá hay un paréntesis que arranca acá en Pedro. Este paréntesis que arranca acá, o fíjate que no se cierra acá en Pedro. Acá hay uno que abre, otro que abre, acá hay uno que cierra en demasiado, pero yo tendría que ir hasta acá, hasta este. ¿Por qué estoy seguro que este de acá es el que va con Pedro? Porque lo que va a hacer en una primera instancia es separar en dos constituyentes grandes que son el sujeto del predicado. ¿Y hasta dónde va el sujeto? Hasta fútbol. ¿Cómo sé? Porque se me corta con la acción. Pedro, Claro. demasiado fanático del fútbol, es el sujeto. Viajó a pie desde Matadero hasta Núñez, es el predicado. Entonces ahora yo te marco con azul lo que sería esto, ¿no? El otro constituyente que está marcado acá, yo no estoy inventando ninguno, estoy remarcando arriba de los que tenías, ¿no? Y se correspondería con este último, que yo ahora ves le paso por encima y le pongo azul. Está separando el constituyente del sujeto del predicado. En el constituyente del sujeto, ¿cuál sería la palabra más importante? Pedro. Tal cual, ¿ves? Esta que está solita. Sí. ¿Ves que esta que está solita, a propósito la deja sola? Porque después va a marcar los constituyentes que están acompañando, que son como la forma de ir achicando después la información. Pero acá el más importante sería Pedro. Entonces, esto sería un constituyente nominal. Claro, porque ¿Por es qué? un Porque, sustantivo propio. claro, porque es un sustantivo propio que es el que le da valor a todo el sujeto. ¿De dónde viene el sujeto este, Pedro, demasiado fanático del fútbol? De haber expandido el sustantivo Pedro. Porque yo podría decir Pedro viajó. Y listo, suficiente. Entonces la palabra más importante es Pedro. Y en el otro, obviamente, la palabra más importante va a ser viajó. Sí. Por eso este es un constituyente verbal. Por eso te decía, la idea surge de Pedro viajó. Todo el resto de la información viene exigida o seleccionada por ese núcleo. Yo a Pedro le puedo poner Pedro, no sé, de Capital, demasiado fanático de tal club, ¿no? Le puedo seguir expandiendo la información. Entonces, eso es lo primero que yo marco. Primero la oración, después separo el sujeto del predicado y después, en la medida que se pueda, voy achicando. Vos fíjate que ahora Pedro lo acompaña otro bloque grande. El bloque que lo acompaña es demasiado fanático del fútbol. Entonces, por eso hay acá un paréntesis abierto que abre acá en demasiado, ahí, y va hasta acá, hasta fútbol. ¿Y cuál es la palabra que quedó suelta, que no quedó encerrada entre paréntesis? Fanático.
Bien, ¿por qué quedó ahí suelta? Fanático. Porque es el que le Porque da ahora este sentido bloque, también a los dos, ¿no? claro, es el que le está dando el valor ahora o el que se está comportando como núcleo de este bloque. Entonces esto sería un constituyente Adjetival. perfecto. Ahora, fíjate que acá demasiado quedó ahí como un acompañante más, pero no puedo ir más chiquito. Quedó como el acompañante fanático, ya está, no lo puedo dividir en algo menor. ¿Ves que quedó encerrado ahí en esos paréntesis? Sí. Pero ya no puedo decir nada más, ¿no? Tengo el constituyente ahí adjetival grande, y donde sí podría dividir un poquito más es acá. Tengo acá de fútbol, por eso acá tiene la información así. ¿Ves? Acá yo llegaría hasta ahí nada más. Y este lo divide en uno más chiquito, que sería acá. Pero yo llegaría hasta ahí. No pondría nada más porque acá tengo el constituyente nada más que adjetival y los acompañantes y listo, suficiente. Entonces, esto es lo que debería marcar el sujeto. Pero después en el predicado hay más información todavía. Fíjate acá, viajó, empieza acá, antes de la A un paréntesis que se cierra acá. Y fíjate cuál es la palabra que deja suelta. La palabra que deja suelta es a. ¿Por qué deja suelta la palabra a? Es una conjunción, ¿no? No, es una preposición. Ah, Una preposición. conjunción sería la i, la o, pero. Fíjate acá, Pedro lo dejaba suelto porque era el núcleo. Sí. Fanático lo dejaba suelto después porque era el núcleo. Viajó lo dejaba suelto sin encerrarlo entre paréntesis porque era el núcleo. Acá te Ah, estoy indicando lo deja mismo. suelto viajó a porque está determinando hacia dónde fue. Es como un Claro, pequeño tráiler de en, lo que viene. claro, ves que acá, fíjate, mirá, yo te marco los otros, también con otro color, ¿no? Acá, una idea es a pie, otra idea es desde Mataderos, y otra hasta Núñez. ¿Ves que el predicado a su vez está dividido en tres informaciones chiquititas, ¿no? Una es de qué modo viajó, a pie. Otra cosa es desde dónde viajó, desde Mataderos. ¿Y hasta dónde viajó? Hasta Núñez. ¿Ves que hay tres bloques? En el sujeto no, en el sujeto teníamos un bloque que acompañaba a Pedro que era demasiado fanático del fútbol. Sí. Pero en el predicado tenemos tres bloquecitos. Uno, el modo en el que viajó, otro desde dónde y otro hasta dónde. Y en todos esos vas a ver que encierra, entre paréntesis, la información que está acompañando al núcleo. Acá me está marcando que el núcleo es A. Acá me está marcando que el núcleo es desde. Y acá me está marcando que el núcleo es hasta. ¿Por qué? Porque ves que lo deja suelto, no encierra la A acá entre paréntesis. No encierra desde entre paréntesis. ¿Por qué? Porque siempre está dejando suelto, fíjate. Pedro lo deja suelto, fanático lo deja suelto, viajó también. ¿Ves que lo que te dejan sin encerrar Sí. mayormente coincide con el núcleo de los constituyentes? Entonces acá la A sería el núcleo de ese constituyente que yo marqué con verde. Acá desde sería el núcleo del constituyente que marqué con naranja. Y hasta sería el núcleo de el que yo marqué ahí con ese color medio violeta. Son tres constituyentes distintos, pero los tres son iguales, porque los tres tienen como núcleo una preposición. A, desde y hasta son preposiciones.
sea que hay 3 constituyentes preposicionales, porque la que está indicando, la que le está dando valor a todo, es una preposición. Así. Eso es lo que te están marcando con tantos corchetes, con tantos paréntesis. Cómo se va dividiendo la oración, primero en sujeto y predicado, y después en porciones menores de significado. Claro. Y dependiendo de la palabra que vaya funcionando como núcleo, vas a tener distintos tipos de constituyentes. Primero siempre vas a pasar por el sujeto y el predicado, en el que vas a tener un constituyente nominal para el sujeto y un constituyente verbal para el predicado. Pero después, en la medida que vayas achicando, la información que acompaña a esos constituyentes puede ser de cualquier tipo: adjetival, verbal, adverbial, preposicional. ¿Está bien? Sí. Por eso es que tenés tantos paréntesis. Y lo que te va a preguntar es esto. Yo ahora vuelvo, después te voy haciendo captura y te voy pasando. Primero te da varios ejercicios de eso. Nosotros estábamos haciendo el A. El B también lo podemos hacer. Va a estar marcado de la misma forma. De hecho, fíjate, yo no sé si vas a llegar a ver acá, pero fíjate que se cumple eso que yo te decía, que el primero, el que marca al comienzo y al final, tiene como una puntita, Ah, lo de la porque es una llave. llave. Claro, el primero y el último tienen como una puntita, y después todos los demás son paréntesis. Pero están marcando eso. La llave marca la oración, los paréntesis después dividen sujeto y predicado, y después van achicando la información. Bueno, te decía esto. Lo primero que te pregunta es lo siguiente. Indica qué tipo de constituyente es demasiado fanático del fútbol. Entonces, no te está preguntando por todo, te pregunta por ese en específico. Nosotros dijimos que la palabra más importante, la que no podía faltar, la que se comportaba como núcleo, era Fanático. fanático. ¿Por qué? Porque si yo la saco, no se entiende la oración o el fragmento ese. Yo digo demasiado del fútbol. ¿Demasiado qué? Demasiado apasionado, violento, fanático. Entonces la que le da valor a todo es esa. Por eso la respuesta es un constituyente adjetival. Después te pregunta, ¿cuál es su núcleo? Su núcleo es fanático, la palabra fanático. Y te pregunta qué clase de palabra es su núcleo. Es un adjetivo. Un adjetivo calificativo, si querés decir que es una palabra léxica, obviamente. Sí. Pero eso te está preguntando. El tipo de constituyente, adjetival. ¿Cuál es el núcleo? Fanático. ¿Qué clase de palabra es? Un adjetivo. Y después te dice qué función sintáctica cumple este constituyente. ¿Ves que dice sintagma o constituyente? Sí. ¿Ves que los está poniendo como equiparados, como que son iguales? Mayormente coinciden, por eso yo te decía que después te fijes en qué teoría usaron o qué te dice el profe al respecto, pero prácticamente coinciden siempre. Bueno, y la función que está cumpliendo acá, en este caso sería, lo podríamos marcar como como una posición. Entre comas, esta información está cumpliendo. No, una posición no. Sí, yo creo que sí, porque fanático Pedro, el fanático podría ser. Sí, puede ser una posición. Es como que Está se entre vuelve comas. reiterativo. Sí, y no solamente por eso, sino porque Pedro es el equivalente al fanático. Sí. Acá la palabra fanático estaría funcionando como el equivalente de Pedro, el fanático del fútbol, sí. Podría ser una posición. No Sí. estoy seguro, si tenés posibilidad de preguntarlo, pregúntalo, pero podría ser una posición. Y después te dice, 2, indica qué tipo de constituyentes son y te pregunta por 3. A pie, desde Mataderos y hasta Núñez. Y fíjate que son los 3 los habíamos marcado iguales.
Eran tres constituyentes que estaban encabezados por una preposición Sí, y esa preposición le daba el valor a todo. Porque al decir a pie me está indicando el modo, desde me está indicando el origen y hasta la dirección final. Entonces son constituyentes preposicionales. Te pregunta después cuál es su núcleo. A en el primero, desde en el segundo, hasta en el tercero. ¿Qué clase de palabra es? Una preposición. ¿Ves que ahí responde exactamente igual que en el otro? ¿Y qué función sintáctica cumplen estos sintagmas dentro de la oración? Bueno, a pie sería el circunstancial de modo. Me está diciendo el modo en el que viajó Pedro. ¿De qué modo viajó Pedro? A pie. Entonces, ese constituyente o ese sintagma está cumpliendo la función de un circunstancial de modo. Y desde Mataderos y hasta Núñez son de lugar. circunstanciales de lugar, porque me están indicando uno desde qué lugar viajó y el otro hasta qué lugar viajó. ¿Está bien? Sí, Entonces, todas estas preguntas, la uno y la 2 hacían referencia a ese ejercicio que hicimos recién, al de Pedro, que era el ejercicio A. Y ahora la pregunta 3, sí, solamente la 3 tiene que ver con la oración de aquel viejo italiano del norte, disuadió a la tripulación bastante temerosa. Si querés lo que podemos hacer, yo te copio esa oración y la separamos y después ya el pedacito que queda del final, que tiene que ver con otro tema que ya trabajamos, lo podemos hacer la próxima. sí, sí, está bien. Porque esto ya lo habíamos trabajado con los verbos eh, transitivos, ditransitivos, inacusativos. Esto tiene que ver con eso. Bueno, me quedaba acá esta oración. Voy a achicar para ver todo junto. De lo que hice, ¿querés que te pase las capturas? Estoy grabando la clase, igual, así que tranqui. Ah, bueno, listo. Entonces ya te queda ahí, vos podés hacer las capturas de ahí. Borro esto de acá abajo. Bueno, y vamos a copiar este de acá al lado. Bueno, este dice, aquel viejo italiano del norte disuadió a la tripulación bastante temerosa de las fuertes ráfagas esa mañana de frío. Y vamos a ver las marcas. Esto es lo más difícil. No pifiarle a las marcas que te hacen ahí. Primero aquel tiene, ahí son como tres. Aquel está encerrado también. Viejo queda solito. Y italiano, acá tiene uno, del norte tiene dos. Disuadio tiene uno. Acá empieza uno. La tripulación bastante está encerrado entre dos. El otro aparece en D. Las fuertes ráfagas también. Y hay otro más. Esa mañana de frío.
y después tiene dos más. Bueno, creo que no me olvidé ninguno. Cualquier cosa después lo revisas tranqui, pero vamos a ponerlo todo acá al costado. Creo que están todos copiados. Bueno, yo ya lo separo así. Y así. Es más larga la oración, por eso por ahí un poco más complejo. Bueno, fíjate al comienzo. El que debería estar marcado es este paréntesis que yo puse. Este debería ser la llave, el primero. Recordá que ese, voy a poner más grueso porque si no voy a tardar una eternidad. Ahí. Este, el más grande o el de la llave, representaba al constituyente mayor. Este que está acá. Pero después, siguiendo la lógica que decíamos de Rodríguez Ramalle, se separa en dos. Por eso acá aparece primero un paréntesis que estaría indicando el comienzo del sujeto y terminaría con este que está acá, en norte. Ves que se corta con la acción en disuadió. Disuadió ya tiene el primero, que sería este que abre acá. Lo que está haciendo es comenzar el predicado que termina en este que está acá. Todo esto conformaría el constituyente del sujeto y el del predicado. Entonces acá, en el sujeto, ¿cuál sería la palabra más importante? Viejo. ¿Ves que es la que queda suelta? Sí. ¿Ves que no está encerrada entre paréntesis? Bien. Y acá viejo, si bien es un adjetivo, para mí se está comportando como un sustantivo, porque viejo está representando a la persona. Así que yo le pondría constituyente nominal. Por las dudas, si tenés la posibilidad, preguntalo. Sí. Porque hay palabras que pueden comportarse como otras, ¿no? Un verbo puede comportarse como un sustantivo, un adverbio puede comportarse como un sustantivo, y en este caso, un adjetivo puede comportarse como un sustantivo. Acá viejo está en calidad de la persona, así que podría decir que es un constituyente nominal. Y si no, le pones adjetival. Da lo mismo. No creo que te digan nada por esto, pero por las dudas consultalo si tenés la posibilidad. Sí. Esto te lo dejo anotado si querés. Esto yo lo pongo así porque hay un proceso en morfología que se llama proceso de conversión. Que hay palabras que se comportan o que pasan a representar a otra clase. Por eso te digo que no estoy seguro de si conviene o lo más adecuado es ponerle nominal o adjetival. ¿Está bien? Sí. Bueno, después aquel queda encerradito acá porque ya está. Es la palabra que acompaña viejo. No puedo hilar más finito ni ir más chico. Y de este otro lado sí, porque acá tengo italiano del norte. El italiano del norte. ¿Está bien? Acá la palabra, acá se conformaría así un bloque que tiene a italiano, que es el gentilicio, y después acá tendría la información del norte más chiquito. Acá tendría que haber otro paréntesis más. ¿Está bien? Sí. Y en el predicado acá, otra vez la palabra que está suelta es disuadió. Ves que ahí yo tendría el constituyente verbal. Verbal. Y ahora va a empezar a separar toda la información más chiquita que tengo en el predicado. ¿Qué es lo disuadido por el viejo italiano del norte? ¿A quién Eh, o a qué cosa disuadió? a la tripulación bastante temerosa. Bien, pero no solamente hasta ahí. Ves que Claro. uno podría pensar a la tripulación, pero es a la tripulación bastante temerosa de las fuertes ráfagas. Sí. ¿Por qué? Porque de las fuertes ráfagas también es arrastrado por temerosa. Entonces todo eso conforma un bloque. Eso sería todo un constituyente.
desde acá, por eso está marcado acá, a la tripulación bastante temerosa de las fuertes ráfagas, pero sí está separado de la otra información que conforma otro constituyente. Ves que acá queda Mm, otro que es esa mañana de frío. podría ser circunstancial de tiempo. Claro, tal cual. Ves que está coincidiendo con esa función. Sí. Una cosa es el objeto directo, el objeto disuadido, y otra cosa es el momento en el que fue disuadida la tripulación. Por eso esos dos constituyentes se comportan como dos estructuras sintácticas. Uno sería el objeto directo y otro sería el circunstancial, como bien decís, de tiempo. ¿Está bien? Sí. Ahora fíjate, eh, la palabra que queda sin marcar, sin encerrar en este constituyente es tripulación. Entonces, esto me estaría indicando que acá tengo un constituyente nominal, porque tripulación es lo más importante. Pero después me marca otra información adentro, como que adentro de ese puede ir más chiquito. Lo podría marcar acá, este que dice así, bastante temerosa de las fuertes ráfagas. Y ahí la palabra que quedó sola, ¿cuál es? Temeroso. Bien, ¿por qué? Porque esto es un constituyente Adjetival. adjetival. Perfecto. Porque la palabra más importante es la tripulación temerosa, ¿no? Ahí. En realidad, en esta información, si yo dejo solo bastante temerosa de las fuertes ráfagas, la palabra más importante es temerosa. Y después, bueno, encierra ahí a los complementos y acá de las fuertes ráfagas también. Y después acá, me faltó la A, esa mañana de frío, tendría que quedar así, no sé si estaban marcados, yo me los comí o no los pusieron, pero tendrían que estar encerrados estos de acá. Esa y de frío y dejar suelta la palabra mañana. Esa mañana ahí está funcionando como un sustantivo, podría ser un constituyente nominal. No es el mañana del adverbio. Entonces ahí, ¿ves? Hicimos lo mismo que en el otro. Sí. Fuimos de la oración a separar el sujeto del predicado y fuimos reduciendo hasta llegar a lo mínimo posible. Y siempre pasando por las palabras que se comportaban como núcleo, que podían ser sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios o preposiciones, porque esas palabras son las que tienen significado. Último, ya te dejo libre, las preguntas que hacía al respecto. Decía acá, indica qué tipo de constituyente es aquel viejo italiano del norte. Acá lo que te decía yo, si podés preguntarlo, la palabra viejo es un adjetivo. Desde Sí. ese punto de vista yo podría decir que es adjetival, pero para mí en este caso se está comportando como un sustantivo, porque está representando a la persona. Es lo mismo que decir, por ejemplo, hoy en día nosotros le decimos al equipo, le decimos celular, pero en realidad se originó de decir el teléfono celular. Celular es un Claro. adjetivo, pero con el paso del tiempo pasó a comportarse directamente como un sustantivo. Está mencionando una cosa. Entonces acá lo mismo, viejo está representando a la persona. Por eso es que podríamos decir que es un constituyente nominal. Después dice qué función sintáctica cumple todo el constituyente en la oración. Aquel viejo italiano del norte se comporta como el sujeto. ¿Cuál es su núcleo? Viejo. Y dice qué tipo de constituyente lo modifican. Bueno, tengo ahí el italiano del norte, sería ese constituyente que estaba marcado acá, ¿no? Italiano Sí. del norte. ¿Está bien? Sí. Bueno, y después, nada más, porque ya el resto habla sobre los verbos. Lo que sí te voy a pedir es que anotes por ahí para que no me olvide que tendría que explicarte la diferencia entre preposiciones eh, plenas y semiplenas. Perdón, plenas, semiplenas y vacías.
Dale. porque es importante para esto que estás trabajando de constituyente. Plenas, semiplenas y vacías. Sí, sí, es un concepto que tiene que ver con palabras que pueden tener o no significado. Por eso tiene que ver con este tema. Bueno, ahí creo que hicimos lo más rápido posible para meter esto de